les voy a poder responder las dudas que tengan. Y creo que eso va a hacer que esta sesión sea un poco más dinámica, un poco más rápida también y un poco más interesante. Me encantaría saber de las personas que están conectadas, quienes ya tienen experiencia en trading o han tenido un acercamiento con el mundo del trading y quienes también están en cero, ¿no? Me interesaría saber un poquito eso. Así nos vamos conociendo un poco. Vamos a ver. Eh, ok, perfecto, perfecto. Bueno, qué bueno, miren, ahí por ejemplo, Maricheli me dice que está en cero, Jesús me pone que es principiante, ahí Yetzia me dice que viene de la experiencia en banca. Perfecto, entonces vamos a poder hablar un montón de esto. Desde ya decirles que tengan toda la confianza en todo momento de preguntarme lo que quieran. Yo voy a dejar el chat abierto, no lo voy a cerrar para nada. Entonces me pueden preguntar con toda la confianza del mundo cualquier duda que tengan. Yo un poco, para ponerlos en contexto, yo sé que a veces es hablar de resultados es un poco feo. Yo tengo 11 años haciendo esto, como les comentaba, pero no es que yo me dediqué a esto siempre. Yo de hecho soy comunicador de profesión, estudié cine, trabajé mucho tiempo en televisión, en publicidad, dirigí muchos cortometrajes y la realidad es que yo nunca estudié nada relacionado a finanzas, ¿no? Entonces llegó un punto en mi vida cuando yo tenía más o menos unos 24 años, 25 años, mi papá había fallecido, en los que yo veía que mi economía no se iba para ningún lado. Y fue ahí cuando empecé a buscar diferentes formas de poder generar ingresos. En mi caso, me crucé con el trading, que no significa que el trading sea la única salida para poder generar ingresos. Yo de repente si me hubiese cruzado con el e-commerce o me hubiese cruzado, no sé, con algún otro negocio, lo hubiese hecho también, ¿no? Entonces en mi caso fue el trading y yo arranqué un poco con la idea de poder generarme unos 200, 300 dólares extras al mes, porque con eso ya me bastaba para poder ayudar a mi mamá, para poder de repente mejorar mis cuentas, pero nunca pensé que me iba a ir lo bien que me fue. Y esto significa para mí algo muy importante porque significa que cualquiera sea tu posición el día de hoy, tú puedes aprender nuevas habilidades, puedes aprender a generar nuevos ingresos. Y yo creo que más importante que la situación en la que estás el día de hoy es ser consciente de qué es lo que puedes hacer para mejorar, ¿no? Entonces, contarles un poco y me dedico a esto a tiempo completo. Pude jubilar a mi mamá hace ya varios años, que era una de las metas personales que tenía y he podido, realmente creo, poder alcanzar la gran mayoría de metas financieras eh, que quería lograr, ¿no? Para no hablar de dinero, que es un tema incómodo, les puedo decir que mi nivel de ingresos está por debajo del 0.1% de la población en el país en el que vivo, ¿no? Para no entrar en detalles. Entonces, vamos a hablar un poquito del marco teórico, ¿ok? El marco teórico para mí es lo más importante porque algo que ocurre con mucha gente que llega a mí a hablarme de trading es que me dicen, Sebas, pero yo ya sé todo, yo ya sé soportes, resistencias, yo ya sé líneas de tendencia, yo ya sé lo que es, no sé, mil cosas, ¿no? Me vienen con cosas, pero el problema del tema de las inversiones es que se ha popularizado tanto que hay mucha gente desinformada informando. Entonces, si bien muchos de estos conceptos que la gente aprende son correctos, los han aprendido de una manera incorrecta. Y al aprenderlos de una manera incorrecta, obviamente el resultado no es el óptimo. Entonces, vamos a hablar primero acerca de qué son los mercados financieros. Si yo les pregunto a ustedes que están conectados en este Zoom y respondan sin roche, ¿ok? ¿Qué son los mercados financieros? ¿Qué me responderían? Pónganmelo ahí en el chat. Si yo les respondo a ustedes qué son los mercados financieros, ¿qué me responderían? Vamos a ver ahí. Yo los leo. Un supermercado me pone Jesús. Las grandes empresas me pone Fernando. Bueno, es mucho más simple, ¿ok? Los mercados financieros son un espacio en el que se comercializan diferentes tipos de activos.
Ahí como ha puesto Jorge, perfecto. Es un espacio en el que se comercializan diferentes tipos de activos, ¿ok? En la antigüedad estos activos se comercializaban en persona. No sé si alguno de ustedes ha visto la película, por ejemplo, Wall Street, ¿no? O El Lobo de Wall Street, que habían estos sitios donde la gente se juntaba y gritaban para comprar acciones y ponían los tickets de compra y venta en unos tubos que salían disparados. Bueno, antes era así. Hoy gracias al Internet estos espacios pueden ser también espacios virtuales. De hecho, en cualquier lugar que tú tengas una conexión a Internet, tú puedes comercializar estos tipos de activos, ¿no? Ahora, Sebastián, ¿qué tipo de activos se pueden comercializar dentro de los mercados financieros? Activos como por ejemplo Forex, ¿no? Que vamos a hablar un poco más a detalle de esto, como acciones, commodities, futuros. Hay diferentes tipos de activos. Criptomonedas también, ¿no? Hay diferentes tipos de activos que uno puede comercializar dentro de los mercados financieros, por mencionar solamente algunos, ¿no? Entonces, si nosotros hablamos acerca de comercializar, y esto es algo que a mí al comienzo me dio un poco de miedo cuando yo empecé a aprender sobre el mundo del trading, sobre el mundo de las inversiones, hay mucha terminología que suena extremadamente compleja, pero que cuando es explicada es bastante sencilla. Y yo se los voy a mostrar ahorita. Entonces, ¿cómo podemos comercializar estos activos? Hay dos tipos de transacciones que son las más comunes, que una es la transacción del activo subyacente y la otra es la transacción de un derivado financiero. Entonces esto suena un poco a chino para las personas que de repente nunca han tenido un acercamiento con el mundo de las inversiones o de repente nunca han hecho nada relacionado a trading. Pero yo se los voy a explicar de una manera muy sencilla. ¿Qué es un activo subyacente? ¿Ok? Vamos a suponer que el día de hoy yo tengo una onza de oro. Me compré una onza de oro, ¿ok? Y obviamente no es el costo, pero para el ejemplo vamos a suponer que esta onza de oro está costando $1000. Hasta ahí yo creo que todos me siguen, ¿verdad? Si yo les digo que vamos a comprar una onza de oro y que el oro está a $1000 la onza, y si los voy a tratar de explicar lo más sencillo posible, podemos decir que hemos comprado $1000 de oro. Entonces, el activo subyacente vendría a ser el oro. ¿Ok? Tan básico como eso. Si yo digo que he comprado oro para invertir y tengo $1000 en oro, significa que el activo subyacente es el oro. Esto ocurre de la misma manera cuando compramos acciones, ¿no? Por ejemplo, si yo compro acciones de Apple, que yo acá tengo mis AirPods, ¿no? Yo compro acciones de Apple porque me gustan, no sé, los productos que hay, me gustan los teléfonos, la tecnología, y yo compro $1000 en acciones, significa que yo tengo $1000 de participación en Apple, y Apple vendría a ser el activo subyacente. ¿Ok? Bastante simple de entender. Ahora, ¿cómo se gana dinero con los activos subyacentes? El poder ganar dinero con un activo subyacente está relacionado al costo de compra en el que yo tengo el activo y cómo se va valorizando en el tiempo. Si yo compré, por el ejemplo, $1000 de oro y la onza de oro pasa de $1000 a 1500, significa que ahora mi activo subyacente ha tenido un incremento de valor y yo tengo una ganancia potencial de $500. ¿Por qué hablo de una ganancia potencial? Porque para yo generar dinero con un activo subyacente, yo tengo que encontrar a alguien que me quiera comprar el activo para yo poder recolectar mi capital más la ganancia. En el caso de las acciones de Apple es lo mismo, ¿no? Ahora hay otro tipo de transacciones que se conocen como transacciones de derivados financieros, ¿ok? El derivado financiero más común son los CFDs, ¿ok? ¿Qué es un CFD? Básicamente un contrato por diferencias de precio. La diferencia entre un activo subyacente y un CFD es que tú, para poder comercializar con un CFD, necesitas un intermediario, que normalmente es un broker. Entonces, siempre que tú estás transaccionando con CFDs, hay un activo que se está comprando a la misma vez y se está vendiendo otro activo al mismo tiempo. Vamos a poner un ejemplo porque esto suena un poco confuso. Vamos a imaginarnos
que yo creo que el valor del euro va a subir contra el valor del dólar. Si yo estuviese operando dentro del mercado de Forex, esto significaría que yo estaría comprando euros mientras estoy apostando a la devaluación del dólar. Entonces, el broker básicamente lo que va a hacer cuando tú estás comercializando CFDs es que él te va a decir, ok, tú quieres comprar una posición de diferentes tamaños, vamos a poner el ejemplo de $1000, del euro contra el dólar. Si tú en el momento que compraste el euro contra el euro valía 1.1 y el dólar 1, eso significa que el tipo de cambio es 1.11, y vemos que el euro, por poner un ejemplo, ahora vale 2 contra $1. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Que el euro se ha valuado y el dólar se ha devaluado en la cotización del euro. Entonces, el broker lo que va a decir es, ok, tú pusiste $1000, yo te voy a pagar todo el incremento de valor que ha habido de tu precio de compra, tu precio de salida, por más que tú nunca hayas tenido el activo subyacente, en este caso, que hubiese sido el euro, en tus manos. Lo lindo de operar CFDs es que uno puede ganar tanto al alza como a la baja, siempre que el pronóstico sea acertado. Ahora, vamos a hablar un poquito más a detalle de los diferentes tipos de mercados. Vamos a hablar primero del mercado que fue el que hizo que yo me introduzca al mundo del trading, al mundo de las inversiones, que es el mercado de Forex. Forex es el acrónimo de Foreign Exchange, que significa intercambio de divisas. Y Forex es una acción. ¿A qué me refiero con que es una acción? Es algo que uno realiza. Si yo, por ejemplo, que vivo en Perú, tengo un billete de $20 y me quiero ir al Starbucks a tomarme mi cafecito y pago con $20, y a mí la cajera del Starbucks o el cajero del Starbucks me da el vuelto en moneda local, que vendrían a ser soles, en ese momento ha ocurrido una transacción de Forex. ¿Por qué? Porque ha habido el intercambio de una divisa de un país por una divisa de otro país. Eso es hacer Forex. ¿Qué es lo que hacen los especuladores en el mercado de Forex? Intentan predecir qué divisa se va a sobrevaluar y qué divisa se va a devaluar para poder aprovechar los tipos de cambio y generar ingresos. Algo así como lo que hace una casa de cambio, como lo que hace un Western Union, como lo que hace tu banco. ¿Ok? Lo lindo del mercado de Forex, y era algo que a mí particularmente me encantó porque yo trabajaba en una agencia, como les comentaba, muchas horas al día y no tenía mucho tiempo, es que el mercado abre 24 horas al día, 5 días a la semana, y es el mercado con mayor liquidez del mundo. Es un mercado que el día de hoy está moviendo aproximadamente 7 trillones de dólares por día. 7 trillones de dólares al día. ¿Y por qué esto es algo que a mí me importaba mucho? Yo tuve la oportunidad de hablar con un amigo que él es un empresario extremadamente exitoso, y él me dijo, Sebastián, tú cuando perteneces a un empleo, cuando perteneces a un negocio, tú estás perteneciendo realmente a una industria, ¿no? Por ejemplo, si yo el día de hoy entro y pongo un restaurante, yo estoy perteneciendo a la industria de los alimentos. Si yo el día de mañana, no sé, me pongo a vender gasas clínicas, voy a pertenecer a la industria de la salud. Entonces, él lo que me explicaba es esto. Cuando tú perteneces a una industria, cada vez que tú recibes un pago, cada vez que tú recibes un ingreso, estás sacando tu tajada de la torta completa de la industria. Entonces, cuando tú hablas de que Forex es la industria más grande del mundo, una migaja de esta industria puede ser más grande que la torta completa de una industria completa. Y tú me dirás, Sebas, ¿y por qué era tan relevante esto para ti? Porque una de las cosas que yo aprendí leyendo, estudiando, es que en cualquier industria, el factor determinante para que tú puedas alcanzar un nivel de ingresos alto es la variabilidad que hay entre un ingreso medio, bajo y alto. Entonces, por ejemplo, en la industria de la publicidad, ¿cuántas personas al año se ganan un Cannes, ¿no? ¿Cuántas personas al año se ganan un Oscar? ¿Cuántas personas al año obtienen premios, digamos, de reconocimiento grandes por pertenecer a esa industria? Es un grupo muy reducido.
Y la brecha salarial que había entre la plana baja y la plana media no era muy alta. Y la brecha salarial que había entre la plana media y la plana alta era gigante. Entonces, las probabilidades de que yo hubiese tenido un ingreso exuberante dentro de la industria de los audiovisuales era mínima. Ahora, dentro de la industria del trading, de los negocios, de las inversiones, etcétera, ¿qué es lo que sucede? Estamos hablando que son 7 trillones de dólares por día que se transaccionan. El aprender a invertir, si la memoria no me falla, el año pasado fue la segunda profesión mejor pagada del mundo. Entonces, la brecha que hay entre alguien de un ingreso bajo, que es rentable, en comparación a un ingreso medio de una industria cualquiera, es altísima. Entonces, yo lo que pensaba, un poco desde la mediocridad, porque obviamente en esa época no tenía el desarrollo personal que tengo el día de hoy, era, ok, yo siendo malo, ¿dónde puedo ganar más dinero? ¿No? Y todo apuntaba, digamos, en esa dirección. Y dije, bueno, si no siendo de los mejores, yo puedo tener un buen ingreso a buena hora, ¿no? Y así fue como arranqué por ahí. Entonces, 7 trillones de dólares al día, 24 horas al día, 5 días a la semana. Y lo único que necesitas para participar de este mercado es un dispositivo con conexión a internet, ¿no? Otro dato interesante, dentro de este mercado, como les comentaba, se comercializan divisas y el dólar americano está presente en el 95% de transacciones que ocurren todos los días dentro del mercado de Forex. Me encantaría saber si hasta acá alguien tiene alguna duda. Vamos a ver si es que alguien tiene alguna duda. Cualquier pregunta es buena, ojo, ¿eh? Cualquier pregunta es buena. No se preocupen. Cualquier pregunta es buena. Voy a dar unos segunditos por si hay algo de delay. Si no, voy a continuar hablando. Bueno, Gabriel pone que está todo claro. Excelente, perfecto, Hugo. Gracias, Jesús. Gracias, Yumi, también. Entonces, vamos a seguir avanzando. Otro mercado que para mí me resultaba muy interesante es el mercado de acciones. ¿Por qué el mercado de acciones me resultaba interesante? Porque era un mercado que me hacía más sentido. ¿A qué me refiero con que me hacía más sentido? Yo ya comercializaba marcas como Netflix, Starbucks, Adidas, Nike, Apple, y me hacía mucho más sentido entender en qué estaba invirtiendo. Y de hecho esa es una de las razones por las cuales la gente está mucho más abierta a aprender a invertir en acciones que en otros activos. Pero quiero que entiendan un poco la diferencia entre el mercado de acciones y el mercado de Forex. La bolsa de Nueva York, que es una de las bolsas más líquidas de todo el mundo, mueve 30 billones de dólares por día. ¿Ok? 30 billones, que es un montón de dinero. Para que ustedes lo visualicen en dimensión, 30 billones sería el equivalente a que yo agarre mi botellita de agua y empiece a tirar el agua en un vaso. 7 trillones vendría a ser el equivalente a las cataratas del Niágara, para que lo visualicen un poquito en dimensión. Algunos datos interesantes del mercado de acciones es que obviamente la participación que tú tienes es en compañías. Entonces, tú puedes estar mucho más atento a qué es lo que está ocurriendo y las compañías que cotizan en la bolsa de valores, específicamente en Nueva York, están obligadas a hacer reportes financieros de manera trimestral para los inversionistas y para la SEC. Entonces, ¿esto qué significa? Que si tú aprendes a leer estos informes y te aprendes a estar enterado de qué es lo que está ocurriendo con estas compañías, aprendes a ver balances, puedes tomar decisiones un poco más, eh, no sé cómo decirlo de una manera no tan técnica, pero puedes tomar decisiones, digamos, un poco más informadas, ¿no? Muchas veces la gente cuando arranca en el mercado de Forex solamente se basa en ver un gráfico, análisis técnico y no tienen un entendimiento real de qué es lo que está pasando en el aspecto macroeconómico que al final es lo que hace que todo el mercado se mueva. Entonces en acciones es un poquito más sencillo para la persona promedio arrancar a invertir, ¿ok? Luego tenemos el mercado de futuros, que es un mercado también extremadamente interesante, pero no vamos a tocar el tema hoy de mercado de futuros para poder entrar un poco más en la carne de lo que es invertir y todo esto. Y vamos a hablar ahora de uno de los puntos más determinantes para mí en la carrera de cualquier persona que quiere aprender a invertir, que es quiénes son los que mueven el mercado. ¿Ok?
En primer lugar, tenemos a los bancos, ¿ok? En los bancos, obviamente, son las entidades que mueven todo el dinero a nivel mundial, son los que deciden prácticamente de alguna forma el tipo de cambio, si lo quieren ver de alguna manera. Luego tenemos a las compañías grandes, ¿no? Compañías, por poner un ejemplo, Facebook, ¿no? Google, Amazon, compañías de billones de dólares, que ellos, como tienen comercios en diferentes partes del mundo, cuando ellos realizan tipos de cambio, inversiones, etcétera, tienen la capacidad también de mover el mercado, ¿ok? Luego tenemos a los fondos de inversión más grandes, como por ejemplo BlackRock, Vanguard, que literalmente, sin decirlo así muy a la ligera, son los dueños del mundo, no son los que deciden literalmente en qué dirección van las tendencias, en qué dirección va a ir el mundo, en qué dirección van los alimentos, la salud, etcétera. Luego tenemos el Fondo Monetario Internacional, tenemos los bancos centrales, que son, digamos, los encargados de regular la inflación en cada país, y al final de toda esta cola, al final de todo esto, estamos nosotros. ¿Quiénes somos nosotros? Nosotros somos los inversionistas retail, ¿ok? Y nosotros no tenemos injerencia en el mercado. No tenemos ningún tipo de injerencia en el mercado. ¿Y por qué es importante que nosotros entendamos esto? Porque el error más común que yo veo en las personas es que cuando ellos empiezan a invertir quieren encontrar el punto exacto en el que el mercado va a caer, ¿no? El punto exacto en el que el mercado va a subir. Y la realidad es que no tienen la mayor idea de que el mercado, al ser movido por instituciones financieras grandes, lo que hacen es quererte hacerte creer que algo va a ocurrir para que luego ocurra exactamente lo contrario. Entonces, el consejo que yo les quiero dar es que ustedes tienen que entender que nosotros no tenemos que aprender en qué momento el mercado se va a dar la vuelta. Nosotros lo que tenemos que aprender es a identificar en qué dirección están yendo las grandes instituciones financieras para nosotros hacer exactamente lo mismo. ¿Ok? Y yo creo que les voy a hablar un poquito más el día de hoy de un tema que para mí es mucho más relevante. Y déjenme que me voy a descargar mejor mi presentación para poder mostrárselas. Porque sí creo que esto vale la pena que se los muestre. ¿O prefieren que les hable así sin el PPT? ¿Qué prefieren? Lo que ustedes quieran. Si no, lo hablamos así sin el PPT y empezamos a conversar un poquito. Porque quiero hablarles un poco acerca de por qué es importante que ustedes aprendan a invertir. A mí me hubiese encantado tener la información que yo tengo hace 10 años, 12 años, 13 años. Entonces podemos hacerlo con PPT o sin PPT, ustedes deciden. Pero si lo vamos a hacer sin PPT, la idea también es que ustedes me escriban ahí para yo poder leerlos. A Yumi quiere con PPT. Bueno, Yumi no quiere hablar entonces. Yumi es de las que no quiere hablar el día de hoy. Bueno, entonces familia, ¿alguno de ustedes alguna vez se ha puesto a pensar qué representa el dinero? Realmente, ¿no? O sea, ¿qué es el dinero? O sea, cuando hablamos de plata, cuando hablamos de dólares, soles, ¿qué es el dinero? ¿No? Es una pregunta que yo me hice hace un montón de tiempo y empecé a investigar, empecé a hacer un poco mi tarea así obsesiva compulsiva de tratar de entender un poquito más todo. Y entendí que el dinero es tiempo. Y esto no es algo que viene de ahora. Para poder nosotros entender el funcionamiento del dinero el día de hoy, tenemos que entender que el dinero es una representación del tiempo. ¿Ok? Entonces, vamos a hablar ahora de cómo es que el dinero que nosotros conocemos el día de hoy se creó, ¿no? Y la importancia de entender por qué tenemos que aprender a invertir. Entonces, cuando nosotros hablamos de dinero, nosotros tenemos que entender, como les decía, que el dinero es la representación realmente del tiempo. Y para poder hablar de esto tenemos que hablar primero del trueque, ¿ok?
Cuando el hombre pasa de ser nómada a ser sedentario, ¿no? Y empieza, digamos, con el tema de la agricultura, con el tema del ganado. Nosotros al inicio éramos una comunidad bastante pequeña, si lo quieren ver de alguna forma, ¿no? Éramos diferentes continentes, espacios reducidos, pero se inventa o se descubre lo que era el trueque, ¿no? Entonces, el trueque básicamente era, si un amigo mío, si alguien de mi comunidad necesitaba algo, yo lo que podía hacer era darle algo a cambio con lo que él necesitaba. Entonces, mientras eran familia, mientras eran amigos, era muy sencillo, ¿no? Porque ustedes saben que algunas veces uno por un amigo está dispuesto a perder un poquito si es que lo puede ayudar, por un familiar también. Pero el problema del trueque, cuando nosotros nos empezamos a expandir en territorio y las comunidades se empiezan a hacer mucho más grandes a causa del sedentarismo, se crea un concepto que es el concepto de la doble coincidencia de deseos. ¿Qué quiere decir esto? Que dependiendo de lo que yo tengo, yo le puedo dar el valor que yo quiera a mis cosas y tú le puedes dar el valor que tú quieres a tus cosas. Entonces no siempre era posible el poder hacer trueques, ¿no? Entonces esta fricción, como yo puse ahí en el PPT, básicamente lo que hacía era limitar el comercio. Lo único bueno de este sistema era que era un sistema justo. Yo creo que esto vale algo, tú crees que eso vale algo, si estamos de acuerdo en lo que vale, hacemos un intercambio. Algo que no se habla del trueque es que muchas veces el trueque se hacía a cambio de un servicio. Vamos a suponer un ejemplo, yo mido 1,83 y vamos a suponer que Yumi mide 1,50, ¿no? Y Yumi necesitaba ayuda para que alguien le ayude a poner el techo de su choza en esa época. Y Yumi venía y decía, oye Sebastián, tú que eres alto, me puedes ayudar a poner el techo de la choza y yo a cambio te doy un poco de trigo. O yo a cambio te doy, no sé, 3 gallinas. Entonces, cuando yo hacía algo por alguien y yo recibía algo a cambio, se le llamaba trueque. Pero cuando las sociedades se empiezan a expandir y empezamos a hacer este intercambio de servicios por cosas, se le llamó trabajo. Entonces, claro, si alguien necesitaba que yo le tire maíz al campo y me pagaba con trigo, yo lo que estaba haciendo era trabajar para esta persona. Entonces, en esa época, el tema de la doble coincidencia de deseos hacía que sea muy fácil y muy claro lo que valían las cosas. Si tú necesitas lo que yo tengo lo que tú necesitas, nos ponemos de acuerdo. El tema está en que cuando la sociedad se empieza a expandir cada vez más, era muy difícil saber qué favores nos debíamos como sociedad. Porque yo podía ponerle el techo a Yumi, ¿no? Y decirle, Yumi, no me pagues ya en algún momento que yo necesite algo, te aviso. Pero claro, luego yo iba a donde Juan y le decía, oye Juan, escúchame, necesito 3 lechugas. Por si acaso Yumi me debe 2 gallinas. Andy pídele las gallinas de mi parte. Era muy fácil en una sociedad muy pequeña. Pero cuando nos empezamos a expandir en territorio, se hizo muy complicado. Entonces, necesitábamos algo que nos ayude a contabilizar cuántos favores nos debíamos como sociedad. Y ahí es donde aparece la sal. La sal que hoy utilizamos para cocinar, en la antigüedad se utilizaba para poder conservar los alimentos. Porque no habían refrigeradoras, no habían estas cosas. Entonces la sal era muy útil para poder conservar alimentos. Entonces era un bien escaso, era un bien valioso. Y de hecho era el medio de pago que el Imperio Romano tenía para los soldados. Entonces de ahí nace el término salario. ¿Ok? Y la sal era una forma en la que nosotros podíamos contabilizar cuántos favores nos debíamos como sociedad. Yo podía ir con sal al mercado y cambiar mi sal por lechugas, cambiar mi sal por carne, cambiar mi sal por trigo y por diferentes cosas que yo pudiese necesitar. El problema que tenía la sal es que es un bien muy pesado. Era muy difícil de trasladar. Entonces, si tú recibías un pago muy grande, eras muy propenso a perder la sal, a que se caiga, a que se moje, a que se estropee. Entonces, era muy, pero muy fregado en una sociedad que estaba expandiéndose a nivel
territorial, pero creo que todos estamos de acuerdo que si el trabajo es un intercambio de favores, que el costo de mi trabajo en la antigüedad era en base a lo que yo creía que valía mi tiempo, y la SAL se convierte en una forma de medir cuánto vale mi tiempo trabajando para alguien o dándole algo a cambio. Hasta ahí creo que todos estamos súper claros. Entonces, con el tiempo, en el siglo 7 a.C., ¿no? Esto pasó en Lidia, lo que hoy es Turquía, si la memoria no me falla. Se empiezan a acuñar las primeras monedas. Entonces, el acuñar monedas era una forma muy chévere de poder medir el valor de las cosas, el valor del tiempo, porque era fácil de transportar, era fácil de medir, y los metales tenían valor por sí mismos, por su escasez y por el uso que se le daba. Eso también permitió a los diferentes gobiernos saber de dónde venían los favores que nosotros nos debíamos como sociedad. Y es por eso también las estampas del gobernante que garantizaban no solamente el peso del metal, sino el origen de cada pieza. Entonces esto se vuelve el estándar para medir el tiempo y el trabajo de cada persona. Hasta este momento todo perfecto porque era muy fácil de medir, como les digo, lo que nos debíamos como sociedad. Entonces, durante 1870 y 1914 aproximadamente, el valor de la moneda papel estaba determinado por las reservas en metal que tenían los gobiernos. Entonces vamos a poner un ejemplo. Un día, para ponerlo sencillito nomás, a alguien se le ocurrió y dijo, oye, las monedas pesan mucho, ¿no? Valen un montón. ¿Por qué no anotamos en papelitos cuántas monedas tenemos y nos intercambiamos los papelitos para no poner en riesgo el metal que nosotros tenemos? Entonces, por ejemplo, cuando se imprimen los primeros dólares, tú podías ver en el papel del dólar, ¿no? Cambiar esta cantidad en el Banco Central por oro. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Luego de que nosotros pasamos al patrón oro, seguía siendo muy sencillo de poder medir cuánto nos debíamos como sociedad, porque los bancos centrales estaban obligados a cambiar billetes por oro físico. Entonces, esto, como dice ahí el gráfico, era un ancla, ¿ok? ¿Por qué? Porque cada país, si quería volverse más rico de alguna manera, tenía que tener alguna forma de poder acumular más metal en las arcas de cada país. Ahora, hasta acá todo chévere, hasta después de la Segunda Guerra Mundial. En la Segunda Guerra Mundial, al terminar los países aliados, ¿no? Se juntan en lo que se conoce como el nuevo orden mundial, o llamado en términos históricos el Acuerdo de Bretton Woods. El Acuerdo de Bretton Woods básicamente lo que buscaba era que haya una moneda papel que sea el respaldo del oro de todos los países. Y lo que buscaban también era tener un valor estándar para la onza del oro. Entonces ellos decían, ok, vamos a respaldar todo en dólares, pero vamos a hacer que todo el oro que tenemos valga $35 la onza. De esa forma todas las economías son estables, tenemos un precio estándar y esto facilita el comercio. Entonces, en este modelo se crean dos instituciones que el día de hoy ustedes las deben de haber escuchado por todos lados, ¿no? La primera institución es el Fondo Monetario Internacional, también llamado FMI, y la segunda institución es el Banco Mundial, ¿ok? Entonces, el FMI tenía como objetivo proteger la economía de los países del Bretton Woods, mientras que el Banco Mundial tenía como objetivo, con la cuota del aporte de todos los países que pertenecían al Bretton Woods, poder ayudar a países en desarrollo a mejorar su estabilidad, economía, salud y alimentación. ¿Qué es lo que ocurre? Todo esto suena increíble, ¿no? Ok, todos los países se ponen de acuerdo, todos van a respaldar todo en la misma moneda, todos se comprometen al valor del oro. Era perfecto. Pero ¿qué ocurre?
el sistema se vuelve insostenible. ¿Y por qué se vuelve insostenible? Estados Unidos tenía que financiar la guerra con Vietnam. Y el gasto de la guerra, o sea, literalmente era insostenible para Estados Unidos. Y Estados Unidos no quería perder de alguna manera la guerra. Entonces, ¿qué ocurrió? Estados Unidos empieza a imprimir una cantidad de dólares superlativa a la cantidad de oro que ellos tenían, con la promesa de que en algún momento iban a pagar los dólares impresos con oro. Entonces Estados Unidos rompe el acuerdo de Bretton Woods. Ahora, yo les hago una pregunta y quiero que sean honestos conmigo. Si nosotros estamos entendiendo esto de acá, estamos entendiendo que luego de que todos los países habían tenido cierto grado de estabilidad, porque era muy fácil ver el valor que tenía nuestro tiempo para la sociedad, lo que se dieron cuenta ellos es que ellos tenían la capacidad de poder imprimir favores para hacer que nuestro tiempo valga menos. Quiero que lo entiendan muy bien. La inflación no es la devaluación del dinero. La inflación es la devaluación de tu tiempo. Porque claro, si el FMI existía, habían 40 países, aparte de Estados Unidos, dentro del acuerdo de Bretton Woods, ¿por qué nadie frenó eso? ¿Y por qué hoy por hoy es tan común en todos los países escuchar que están imprimiendo dinero? Yo nunca me voy a olvidar. Yo cuando estaba chico, yo me iba a una bodega y me podía comprar con, para decirlo en términos generales, con 30 centavos de dólar, yo me podía comprar una Coca-Cola y un pan. Con 30 centavos de dólar. Una Coca-Cola y un pan. ¿Ok? Y con la misma cantidad me podía comprar 10 panes. 10 panes, ¿ah? Hoy una Coca-Cola en Perú cuesta alrededor de 60 centavos de dólar. Solo la Coca-Cola. Y 10 panes cuestan alrededor de 80 centavos de dólar. Ahora la pregunta es, ¿mi familia gana 5 veces más de lo que ganaba cuando costaba el pan y la gaseosa así? No. Entonces, algo que es muy fuerte de entender es que, digamos, las grandes empresas, las personas que controlan el mundo, te quieren ocupado. Pero no te quieren ocupado divirtiendo, te quieren ocupado preocupado. ¿Para qué? Para que no estés atento a lo que está pasando a tu alrededor. Y yo siempre digo eso, ¿no? Cuando nosotros estamos en el colegio, en la universidad, y nos hablaban acerca de las épocas antiguas y los esclavos y todo esto, ¿qué pasaba, por ejemplo, si encontraban a un esclavo leyendo o escribiendo en un pergamino? A ese esclavo lo mataban. Esa es la realidad. Lo castigaban, ¿no? La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué mataban al esclavo? ¿Por qué castigaban al esclavo? ¿Por qué lo latigaban al esclavo? ¿Por lo que valía el pergamino? No. Lo castigaban porque entendían que la información correcta podía cambiar la mente de una persona y por ende cambiar su realidad. Y si tú cambias a una persona, puedes cambiar a su familia. Si tú cambias a su familia, puedes cambiar una sociedad. Y una sociedad educada es una sociedad que no se deja controlar. Es una sociedad que está dispuesta a tomar decisiones diferentes. Entonces, el imprimir dinero básicamente devalúa nuestro tiempo y por ende son favores que se crean en medio del aire que nadie ha hecho. Entonces, a esta era post Bretton Woods se le conoce como el dinero fiduciario. ¿Por qué fiduciario? Porque es un dinero que tiene un valor en base a la confianza.
Ahora, yo les hago una pregunta y seamos honestos. ¿Ustedes confían en su gobierno? ¿Confían de que el gobierno los va a sacar de pobres o que los va a sacar de, no sé, va a hacer que hagan algo y que les aumenten el sueldo? La verdad que no. O sea, la verdad que no. Entonces, si nuestro dinero está basado en la confianza que nosotros tenemos en los gobiernos, disculpen la expresión, pero estamos jodidos, ¿no? Entonces, el aprender a invertir, en mi opinión, tiene un objetivo principal, ¿ok? Y es hacer que tu dinero, ¿ok? No se multiplique por millones de dólares. Eso obviamente es el sueño de todas las personas que invierten, ¿no? Pero el objetivo real de aprender a invertir es lograr que tu dinero crezca por encima del ritmo de la inflación. Ese es el objetivo principal. Si tú logras que tu dinero crezca al año por encima del ritmo de la inflación, significa que el día de hoy te vas a poder comprar una gaseosa y en 10 años, si has logrado eso con el mismo dinero, te vas a poder comprar la misma gaseosa. Pero si tu dinero está estancado y no lo estás moviendo, literalmente lo que está haciendo día a día es perder su valor. Entonces, familia, quiero dejarlo por acá. No sé si alguien tenga alguna pregunta que me quiera hacer. Yo sé que muchos de ustedes se han conectado el día de hoy de repente para ver un gráfico, ver una estrategia. Vamos a llegar a eso. Pero creo que es muy importante entender la base detrás de por qué hacemos esto y cuál es la razón real por la que hay que hacer eso. Así que voy a dar 2 minutos para que me puedan preguntar lo que quieran relacionado a este tema o relacionado a cualquier otro tema. Así que vamos a dar 2 minutos, pregunten con toda la confianza del mundo. Y hay un dato interesante que no les dije, y esto lo pueden googlear. Si mal no recuerdo, el 80% de todos los dólares que hay en circulación en este momento se han impreso en los últimos 5 años. Dato curioso y bastante fuerte, ¿no? Bueno, familia, vamos a ver si es que hay alguna pregunta relacionada a trading, relacionada a inversiones, relacionada a negocios digitales, relacionada a mí, lo que quieran me lo pueden preguntar en este momento. Ahí les voy a dar 2 minutos y si no, cerramos la llamada. Ahí Fernando no tiene preguntas. ¿Alguien tiene dudas de repente? Ok, si pudiese dar un consejo para alguien que quiere comenzar a invertir, ¿cuál sería? Yo creo que hay dos consejos, ¿no? El primero sería que el miedo siempre es el principal factor por el cual la gente no lo hace, ¿no? Y yo siempre les digo esto, ok, tienes miedo a invertir, pero más miedo no te da quedarte como estás, ¿no? Y yo creo que el miedo en todo lo que uno hace normalmente está en no saber lo que está haciendo. Entonces creo que el primer consejo sería educarte. Y en esta área es muy importante educarte con gente que tenga resultados que sean comprobables. Hay mucho charlatán, hay mucha gente que dice que vive de esto y no vive de esto. Hay mucha gente que literalmente postean cosas en redes sociales tratando de mostrar a la gente un estilo de vida que la mayoría de gente no va a tener, ¿no? Y que normalmente ese estilo de vida lo tienen por acuerdos con brokers, lo tienen por asociación con empresas que no son del todo confiables. Entonces, lo principal es eso. Primero, edúquense con gente que tenga resultados comprobables. Y el punto número 2, que es un consejo, es que algo que me pasaba a mí cuando yo arranqué es pensar que yo necesitaba mucha plata, ¿no? Entonces, sáquense el concepto del dinero para invertir. Porque el 1% de 10 es el mismo porcentaje que el 1% de 1000 y que el 1% de 1 millón, ¿no? Aprendan a ver las ganancias en porcentaje y no en dinero, ¿no? Porque muchas veces ese pensamiento limitante de, pucha, solo tengo $50, ay, pero voy a comprar, ¿qué? $30 de acciones de Apple. Sí, cómpralas. $30 de acciones de Apple es mejor que cero, ¿no? $100 en Bitcoin es mejor que cero. $100 en una cuenta de un broker es mejor que cero, si es que tienes el conocimiento. Entonces, no hay un monto correcto para invertir. Lo correcto es invertir. Leí un artículo que actualmente los mercados financieros, el 90% de las operaciones que se ejecutan actualmente son de trading algorítmico. De ser así, ¿qué espacio queda para ustedes que aún
ejecutamos a mano. Eso es relativo, ¿no? Porque el trading algorítmico, o sea, es algo que se da, se va a dar siempre, pero todo está ejecutado por personas. Lo que tú mencionas es lo que se conoce como trading cuantitativo, ¿no? Las casas de inversión más grandes, BlackRock, Vanguard y todas estas empresas, normalmente contratan a los campeones mundiales de matemática para que desarrollen algoritmos, pero la realidad es que estos algoritmos tienen que cambiar, siempre. No es que descubren un algoritmo y funciona. ¿A qué se debe que tienen que cambiar? Que el mercado se mueve en base al consumo. Y el consumo lo hacen personas como tú, como yo. Entonces, si nosotros al final somos la gasolina del mercado y el mercado se mueve en base a consumo, estos algoritmos lo único que hacen es reflejar el consumo de las personas, de alguna manera. Y bueno, y aspectos macroeconómicos, gobiernos, políticas monetarias, ¿no? Si un gobierno es comunista, si un gobierno es extrema derecha, todo eso hace que se mueva el mercado. Pero los traders retails tenemos un espacio muy importante, ¿no? Muy, muy importante porque somos la gasolina, para bien o para mal, del mercado, ¿no? Y yo no creo que el trading algorítmico vaya a ser la clave. Yo creo que lo que va a permitir, por ejemplo, la inteligencia artificial es automatizar procesos, pero no creo que el trading manual vaya a desaparecer nunca. O sea, por ponerte un ejemplo, ¿no? Sin irnos muy lejos, yo me he comprado mi álbum de figuritas, ¿no? Del mundial. Entonces, claro, yo podría, por ponerte el ejemplo, irme a una tienda y comprarme todas las figuritas por internet, ¿no? Pero claro, yo quiero comprarme las figuritas, quiero abrir mis sobrecitos y todo esto. Siempre el aspecto emocional es lo que va a hacer que un mercado se mueva o no. Y el trading existe, hermano, desde el trueque. ¿Me entiendes? Entonces es algo que no va a desaparecer nunca. Lo que va a hacer es evolucionar. Pero la base siempre va a ser la misma. Oferta y demanda, número uno, y políticas monetarias, ¿no? Por ejemplo, yo estoy en Perú. Si entra un gobierno de izquierda, mi divisa se va a devaluar sí o sí. Es imposible que si entra un gobierno de izquierda, la divisa no se devalúe. Imposible, ¿no? Si entra un gobierno de derecha, lo más probable es que haya estabilidad económica si el gobierno hace las cosas bien, ¿no? Es así, ¿no? Y sí, la educación, como dice Esteban, es vital. Bueno, familia, les mando un fuerte abrazo. A partir de mañana ya vamos a ver un poco más el marco técnico. ¿A qué me refiero con marco técnico? Vamos a ver gráficos, explicarles un poquito cómo analizar, un poco de base más teórica, con práctica, y vamos a ir avanzando en estos 3 días. Les mando un fuerte abrazo, bendiciones a todos y tengan todos un lindo fin de semana. Chao, chao.